¿Te acuerdas del sonido seco y delicioso que hacía la botella de vidrio cuando el destapador de la tiendita la abría? Ese chasquido que anunciaba algo especial. ¿Recuerdas cuando con apenas 5 pesos alcanzaba para el refresco, las papitas y todavía salías con cambio en la mano? Hubo un tiempo en México en el que cada barrio tenía su refresco favorito, las botellas se regresaban y las marcas locales peleaban dignamente contra los gigantes internacionales. Eran refrescos que sabían a domingo familiar, a salida de la escuela, a tardes de fútbol en la calle con los vecinos. Hoy vamos a viajar a esos recuerdos y revivir algunos refrescos mexicanos que marcaron nuestra infancia en los 80, pero que desaparecieron para siempre. Y mientras escuchas, pregúntate cuáles probaste tú, porque más de uno te va a despertar memorias que creías enterradas. Si sientes nostalgia, comparte tu experiencia y cuéntanos cuál era tu favorito. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para seguir recordando juntos. Lulú de Pascual fue, quizá, el refresco de cola más mexicano que existió. Llegó a las tienditas en 1970 con una promesa clara, competir con Coca-Cola, pero con un sabor hecho en casa, pensado para nosotros. La Cooperativa Pascual lo lanzó en una época en la que confiar en lo producido en México era casi un acto de orgullo nacional. Su botella verde oscuro, de vidrio retornable, era inconfundible. Los niños de los 80 la pedíamos en la esquina y Don Chuy siempre la tenía helada en su vieja hielera de lámina, cubierta con marqueta de hielo. El sabor era distinto, más dulce que la coca, con menos gas, pero con ese toque casero que parecía hecho especialmente para las fiestas. En los cumpleaños nunca faltaba, acompañando al pato pascual de Tutti Frutti y al pastel de 3 leches. Los camiones repartidores, pintados de naranja, formaban parte del paisaje de la ciudad y de la vida cotidiana. La botella grande costaba 3 pesos con 50, en tiempos donde el salario mínimo rondaba los 200 pesos diarios. Luego, a principios de los 90, la marca desapareció entre problemas financieros y la fuerza aplastante de las transnacionales. Hoy solo vive en la memoria de quienes la tomábamos en los recreos. Si tú llegaste a probarla, déjalo en los comentarios. Me interesa saber si la recuerdas tan clara como yo. Si Lulú era la cola mexicana, pero Pato Pascual era como tener el arco iris embotellado. Llegaba en sabores que ahora sonarían extraños, pero entonces eran pura magia: piña, mandarina, tamarindo, sangría y el legendario Tutti Frutti, ese sabor que nadie podía describir, pero todos queríamos. Las mamás mexicanas lo compraban por cajas completas para las piñatas porque era más económico que los refrescos extranjeros. El patito del Logo, con su corbata de moño, era tan familiar como el gallo de Kellogg's o el osito Bimbo. Los niños coleccionábamos las corcholatas y las usábamos para inventar juegos en el recreo. Y en fondas y taquerías siempre había una hielera especial para los patos, sobre todo el de tamarindo, que combinaba perfecto con los tacos de canasta. En su mejor momento, la Cooperativa Pascual producía millones de botellas al día desde la planta de San Juan Iztacala y parecía que nunca se iban a acabar. Si este recuerdo te hizo sonreír, compártelo. Y quédate, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Los trabajadores de Pascual siempre fueron conocidos por su fuerza y su voz. Los veíamos en las noticias defendiendo con dignidad su fuente de trabajo, levantando la frente aunque el panorama no fuera fácil. Cuando la empresa quebró en 1991, no solo fueron miles de familias las que perdieron su sustento. También millones de mexicanos sentimos que se nos iba un pedazo de nuestra infancia, ese sabor que acompañaba los recreos, las fiestas y los domingos en familia. Y si tú viviste esa época, me encantaría que lo cuentes en los comentarios. Vale la pena dejarlo registrado. Las chaparritas originales no eran como las que conoces hoy. En los 80 venían en botellitas de vidrio, gorditas y pequeñas, casi diseñadas para las manos de un niño. El sabor era mucho más natural, menos químico. La de mandarina sabía realmente a mandarina, como si hubieras exprimido la fruta directo dentro de la botella.
Costaban 1,50 pesos, exactamente lo que muchos recibíamos de domingo cuando nos portábamos bien. En las cooperativas escolares eran las reinas del recreo, compartiendo protagonismo con los rancheritos y las paletas de siempre. Los vendedores ambulantes las llevaban en cubetas con hielo a los campos de fútbol, a los parques y a las canchas de frontón. Su grito era inconfundible, chaparritas bien frías, y de inmediato todos volteábamos. Había trucos que los niños conocíamos de memoria. Si dejabas la chaparrita de limón al sol un momento y luego la metías al congelador, se convertía en una nieve casera deliciosa. Las mamás incluso las usaban en remedios: manzana para el estómago, limón para la gripa, mandarina para el empacho. Pero cuando FEMSA compró la marca en los 90, cambiaron la fórmula y el envase. Desde entonces, por más que intentaron, nunca volvieron a saber igual. Si tú también sientes que ya no saben como antes, dilo. Queremos leerte. Y si te gusta recordar estas historias, suscríbete para no perderte lo que sigue. Titán, en cambio, era el refresco de los atrevidos, de quienes buscaban algo distinto. Lo producía Embotelladora Metropolitana en su planta de Salostoc, y su lema, el sabor que conquista, aparecía en espectaculares por todo el periférico. Patrocinaba equipos de fútbol de segunda división y torneos de box en la Arena México, como si quisiera demostrar que era parte del barrio y de la calle. Su botella era más alta y delgada, con etiqueta plateada que brillaba en los aparadores. En el centro histórico se volvió más popular que Pepsi, sobre todo en la Merced y Tepito. Los microbuseros casi siempre llevaban una Titán en el portavasos improvisado junto al espejo del camión. Costaba 2,50 pesos menos que la Coca-Cola, y en los 80 esa diferencia realmente pesaba. Circulaba incluso una leyenda. Decían que Titán tenía más cafeína que cualquier otro refresco, por eso te mantenía despierto en los turnos nocturnos. Estudiantes de la UNAM y del Poli la compraban para sobrevivir a las desveladas de exámenes. Y aunque quizá la historia estaba exagerada, lo cierto es que Titán dejó una marca en quienes la probaron. Si tú fuiste de los que confiaban en Titán para aguantar las noches largas, cuéntalo. Comparte este recuerdo y quédate hasta el final, porque todavía faltan sabores que seguro te van a tocar el corazón. En las fiestas de 15 años de los barrios populares, Titán era casi protagonista. Lo mezclaban con Cuba Libre porque rendía más y todos podían brindar. Pero, poco a poco, desapareció cuando las grandes embotelladoras fueron comprando, o derribando, a las marcas regionales. Hoy, solo algunos coleccionistas guardan botellas vacías como recuerdo de aquella guerra silenciosa entre las colas mexicanas. Si tú viste desaparecer estas marcas, cuéntalo. Tu memoria también forma parte de la historia. Caballito Cereza no era cualquier refresco. Para muchos niños, era la cerveza de nuestra infancia. Venía en botella ámbar, igual que una cerveza real, con espuma incluida, pero por dentro era puro refresco de cereza. Los papás nos lo compraban para que brindáramos con ellos en las reuniones familiares. Salud, decíamos, chocando botellas mientras los adultos reían. Lo fabricaba Cervecería Moctezuma, la misma de Superior y Sol. Costaba 3 pesos y se vendía en cuartito, mediana y familiar. Los niños nos sentíamos grandes al tomarlo en las carnitas asadas o en los cumpleaños. Incluso hacíamos competencias para ver quién aguantaba más el gas sin eructar. En la tele aparecía un vaquero bajo el sol del desierto, tomando su caballito con aire de héroe. En el norte, era tradición servirlo en bautizos y primeras comuniones. Algunas señoras lo usaban para marinar carne de puerco porque el toque de cereza daba un sabor especial. Incluso había taqueros que juraban que sus mejores salsas llevaban un poco de caballito. Sin embargo, cuando Cuauhtémoc Moctezuma pasó a manos de FEMSA, fue una de las primeras marcas en desaparecer. Dijeron que no era rentable, pero para millones, fue perder nuestra primera cerveza simbólica. Si tú probaste caballito, deja tu recuerdo. Me interesa saber cómo lo viviste.
Y si esta serie te gusta, suscríbete para seguir viajando al pasado. Jolly, en cambio, era orgullo puro de Acapulco y de toda la costa de Guerrero. Desde 1958, la embotelladora de Acapulco la producía con la idea de competir frente a los gigantes. En los 80, ir a Acapulco y no tomar una Jolly helada en la playa era como no haber ido. Los vendedores caminaban sobre la arena caliente ofreciendo Jolly, coca o cerveza, y su voz se mezclaba con el sonido del mar. Llegaba en sabores coco, mango, tamarindo, jamaica, limón y el clásico cola Holly. La de coco, blanca y suave, sabía a vacaciones eternas. Costaba 2 pesos en la tienda y 5 en la playa, y aún así valía cada peso. Los acapulqueños aseguraban que Jolly Cola superaba a la Coca-Cola. Era orgullo, identidad y tradición. En los hoteles de la costera servían Jolly en las albercas porque era parte del encanto local. Los camiones azules con blanco recorrían la costa desde Zihuatanejo hasta Puerto Escondido. La planta de la colonia Progreso daba trabajo a cientos de familias, y hasta los futbolistas del Acapulco FC tomaban Jolly de toronja tras los entrenamientos. Si alguna vez probaste Jolly frente al mar, recuerda ese momento aquí abajo. Y acompáñanos, porque aún faltan refrescos que seguramente te van a tocar el corazón y, quizá, te hagan sentir que vuelves por un instante a tu infancia. Jolly logró sobrevivir hasta el año 2000, cuando finalmente la embotelladora cerró sus puertas. Desde entonces, muchos acapulqueños mayores de 40 todavía suspiran cuando recuerdan una Jolly bien fría frente al mar. Es más que un refresco, es un recuerdo que ya no vuelve. Barrilitos retornables eran toda una institución. No hablo de los de plástico actuales, sino de aquellas botellas rechonchas de vidrio que parecían pequeños barriles. El ritual era casi sagrado, llevabas el envase vacío, pagabas solo el líquido y te ibas con uno lleno. Pero si perdías la botella, tenías que cubrir el envase completo. 8 pesos, para un niño, eso era una fortuna. Los sabores originales eran intensos, sin ese gusto aguado de ahora. El de piña parecía concentrado de 3 piñas. El de manzana sabía a sidra real. En las posadas se compraban por docenas para el ponche con piquete, y en las kermeses los preferían porque rendían más. Las botellas vacías terminaban convertidas en floreros, alcancías, porterías improvisadas o instrumentos. Soplábamos en ellas como si fueran flautas. En Veracruz y Puebla eran más populares que cualquier refresco extranjero, y en muchas casas las mamás guardaban agua de Jamaica o tamarindo en esos envases. Pero cuando llegó el envase de plástico en los 90, algo se rompió. El sabor cambió, la experiencia cambió. Ya no era lo mismo. Si tú también lo sentiste, cuéntalo. Queremos leerte. Del Valle Fruit existía antes de que la marca se volviera famosa por sus jugos. Eran refrescos con gas que parecían algo cercano al lujo. Venían en sabores como durazno, pera, manzana verde, uva y el Unadorable Fruit Punch. La botella, elegante, de vidrio transparente con etiqueta dorada, daba la impresión de que estabas tomando algo especial. Era el refresco fino, el que las mamás sacaban cuando llegaba visita importante, aunque costara más que una Coca-Cola. En pastelerías del centro lo ofrecían junto a pasteles franceses, y en las casas, las mamás se organizaban para comprar cajas entre todas. El de durazno con gas era único, no había nada parecido. Incluso los doctores lo recomendaban cuando un niño tenía el estómago delicado. En algunos restaurantes de Polanco lo servían en copa, como si fuera vino. La planta de Del Valle en Iztapalapa olía a frutas desde varias cuadras antes de llegar. Pero cuando Coca-Cola compró la empresa, lo primero que desapareció fue la línea Fruit. Dijeron que no era negocio. Nosotros perdimos los mejores refrescos frutales del país. Si extrañas alguno, déjalo en los comentarios. Y si este viaje te está gustando, suscríbete para seguirlo. Es que era Guadalajara embotellada. Solo los verdaderos tapatíos supieron lo que fue probarlo.
Nació y murió ahí mismo, en la Perla de Occidente. Sus sabores eran tan locales como su gente: tejuino con gas, horchata gasificada, jamaica y hasta jericaya burbujeante. En los 80 no había fiesta tapatía sin esquees. Los mariachis del Parián lo tomaban entre canción y canción, y en el mercado San Juan de Dios lo servían helado junto a tortas ahogadas. Era barato, apenas 1,80 pesos, y la embotelladora de la colonia Oblatos daba trabajo a familias enteras. El dueño, don Roberto Escutia, regalaba refrescos en las posadas del barrio. Los tecos lo bebían después de los partidos, y se decía que quien no había probado esquees, no conocía Guadalajara. Los camiones repartidores pasaban tocando una campanita que todos los niños reconocíamos. En los tianguis incluso vendían sabores raros que no aparecían en las tiendas. Cuando don Roberto murió, en 1989, sus hijos vendieron la empresa, y con ella, se apagó una parte de la identidad tapatía. Si lo probaste, deja tu recuerdo. Vale oro. Cristal de Tehuacán no era cualquier refresco. Era agua mineral con gas y un toque de limón, directamente de los manantiales de Tehuacán. Se embotellaba ahí mismo, conservando sus minerales naturales. Los abuelos juraban que curaba de todo, desde el empacho hasta el mal de amores. Y quizás no estaban tan equivocados, porque para muchos, un trago frío de Cristal sabía a alivio. Si todo esto te está despertando memorias, compártelas. Y quédate, porque todavía faltan sabores que marcaron a todo un país. En los 80, ir a Tehuacán y no tomar Cristal era casi un pecado. La botella, verde esmeralda, llevaba un águila en relieve que parecía salida de un códice antiguo. Costaba 2,50 pesos, pero en los restaurantes elegantes la cobraban hasta en 10. Los políticos del PRI la pedían en sus comidas porque juraban que ayudaba a la digestión después de los banquetes. En la Ciudad de México solo se conseguía en tiendas como Liverpool o Palacio de Hierro, y en las reuniones de canasta las señoras de sociedad la servían como si fuera un lujo. En la zona rosa, los bohemios la mezclaban con tequila blanco y la bautizaron Tehuacanazo. Tenía 3 niveles de gas: suave, medio y fuerte. El último te hacía lagrimear de tan potente. Los deportistas del Club España la bebían después de jugar tenis, y el tren rumbo a Tehuacán iba lleno de gente que viajaba solo para comprar cajas completas. Todo cambió cuando Peñafiel compró los derechos del agua mineral. Desde entonces, aunque digan que es la misma, nunca volvió a saber igual. Si tú recuerdas ese sabor original, cuéntalo abajo. Esas memorias valen mucho. Luego llegó Fruitsy de Pascual. Era como si Boeing hubiera decidido volverse burbujeante. Una locura deliciosa que solo Pascual se atrevió a inventar. Imagina tu jugo favorito, pero con gas. Así era Fruitsy. Los sabores parecían salidos de otro mundo: mango con chile espumoso, guayaba chispeante, tamarindo con burbujas. Los niños de los 80 lo adorábamos porque era como beber dulce líquido. La botella, gordita y casi redonda, tenía dibujos de frutas con estilo de caricatura. En las cooperativas escolares era el rey absoluto, compitiendo solo con las tortas de tamal y los churritos con chile. Costaba 1,20 pesos, justo lo del recreo. Las mamás lo detestaban porque manchaba la ropa peor que el mertiolate, pero en las fiestas infantiles era obligatorio, junto al pastel y las piñatas del mercado de Sonora. Los heladeros lo usaban para hacer raspados locos afuera de las primarias, y en los cines de barrio lo vendían junto con palomitas cubiertas de mantequilla. Algunos chavos banda lo mezclaban con alcohol del 96 y terminaban con bebidas que tumbaban a cualquiera. Pascual lo anunciaba en los estadios con botargas gigantes de frutas y parecía invencible. Pero cuando la cooperativa entró en crisis, intentaron revivirlo varias veces, sin conseguirlo. El sabor cambió, y con él, la magia. Si alguna vez probaste el Fruitsy original, deja tu recuerdo. Y si este viaje al pasado te está gustando, suscríbete para seguir reviviendo historias.
Antes del Peñafiel mineral que conoces, existió Peñafiel Twist, pensado para los jóvenes de los 80. Y lo que venía con él, marcaría otra época de sabores que hoy casi nadie recuerda. Quédate, porque lo que sigue te va a sorprender. Peñafiel Twist se atrevió a hacer lo que nadie más, sabores completamente locos pensados para los chavos. Había uno de chicle con gas y otro que parecía algodón de azúcar líquido, con un supuesto sabor arcoíris que nadie lograba describir. Las botellas tenían formas extrañas, con espirales y curvas como si hubieran salido de una caricatura. Era el refresco que los papás no querían que tomáramos, pero que terminaban comprando. En los antros lo mezclaban con vodka y brillaba como si fuera neón. Los breakdancers del Chopo lo bebían entre vueltas en la banqueta. Costaba $3.50, caro para un refresco, barato si querías sentirte parte del momento. Los comerciales salían en superondas y siempre en domingo, llenos de música disco y chavos bailando. Incluso hubo concursos, quien juntaba 100 corcholatas podía ganar un Walkman. En las tocadas del Poliforum lo vendían con tortas de milanesa y algunos punks del Chopo juraban que, con aspirinas, pegaba diferente. La botella del sabor chicle era rosa fosforescente y brillaba en la oscuridad, un espectáculo por sí mismo. Duró hasta 1988, cuando Peñafiel decidió concentrarse solo en el agua mineral. Fue, de alguna manera, el último intento serio de una refresquera mexicana por conquistar al público juvenil. El sabor más vendido era el mítico Tutti Frutti espacial, del que decían que llevaba 7 frutas tropicales y un ingrediente misterioso. En las prepas, muchos lo escondían en la mochila porque estaba prohibido por ser demasiado azucarado. En las fiestas de garaje de Satélite y Polanco se convirtió en el mixer oficial para los cócteles improvisados de los juniors. En la planta de Tehuacán incluso tenían una sección exclusiva para Twist, donde cada mes experimentaban con sabores nuevos. Llegaron a lanzar una edición sabor paleta payaso que se agotó en apenas 3 días. Hoy, los coleccionistas pagan hasta $1,000 por una botella vacía. Se contaba el rumor de que Michael Jackson lo probó en su visita a México y quiso llevarse cajas enteras. En el metro lo vendían de contrabando porque volaba de las tienditas. Cuando cerraron la línea, varios chavos protestaron afuera de las oficinas de Peñafiel en Insurgentes. Y dicen que la fórmula del sabor chicle desapareció para siempre porque el químico que la creó se llevó el secreto. Si alguna vez probaste Peñafiel Twist, deja tu recuerdo. Me gustaría saber cuál fue tu sabor favorito. Y si te está gustando este viaje por nuestra memoria colectiva, suscríbete y quédate, porque todavía faltan historias que te van a tocar la nostalgia. Garcí Crespo de Toronja era, por excelencia, el refresco del norte. Sobre todo de Monterrey y todo Nuevo León. Tenía un sabor amargo y potente, casi desafiante, y el comercial insistía en que era para hombres. Los regios lo tomaban en el desayuno, acompañado de machaca con huevo, como si fuera parte natural de la mesa. La botella transparente, con letras rojas que parecían marcadas a fuego, imponía respeto. Su creador, don García Crespo, era un español que llegó a Monterrey en los años 40 con una promesa, fabricar el mejor refresco de toronja del mundo. Y durante décadas, lo logró. En los 80, no había carnicería sin una hielera llena de Garcí Crespo. Costaba $2.30 y debía estar helada, si no, te devolvían tu dinero. Tigres y Rayados discutían cuál afición lo bebía más, y en las cantinas del barrio antiguo lo mezclaban con sotol para preparar la famosa bomba regia. En las fiestas elegantes de San Pedro, incluso lo combinaban con whisky. Los traileros juraban que quitaba el sueño mejor que el café. Hubo una versión sin azúcar, probablemente la primera light del país, adelantada a su época. La planta de Apodaca daba trabajo a cientos de familias y formaba parte del orgullo local. Pero en 1990, cuando Corona compró la marca, la apagó poco a poco, y los regios aún lo recuerdan con coraje y nostalgia.
La receta original usaba toronja rosa del Valle de Texas, importada especialmente cada temporada. Existía incluso un club de fans que se reunía en el Parque Fundidora para intercambiar botellas de colección. Los obreros de Fundidora decían que nada apagaba la sed como un Garcí Crespo bien frío al terminar el turno. Había 3 presentaciones, la grande para las carnes asadas, la de 2 litros para las fiestas y la individual que comprábamos en la escuela. Si alguna vez probaste Garcí Crespo, cuéntalo. ¿Te acuerdas del sabor? Me encantará leerte. Y si quieres seguir reviviendo estos recuerdos que parecen dormidos, suscríbete y quédate, porque aún vienen historias que te van a pegar directo en la nostalgia. El logo de Garcí Crespo era inolvidable, una toronja con bigote y sombrero de charro que terminó convirtiéndose en símbolo de Monterrey. En los Juegos de los Sultanes lo vendían junto con cacahuates japoneses, y para los regios, esa combinación era perfecta. Los estudiantes del TEC organizaban retos para ver quién se tomaba 1 litro sin hacer gestos, soportando el amargor como prueba de orgullo norteño. Cuando Selena visitó Monterrey en 1989, pidió Garcí Crespo porque le habían dicho que eso era lo que tomaban los regios de verdad. La última botella que salió de la línea de producción hoy está en el Museo de Historia de Nuevo León, como si fuera una reliquia. Y todavía hay quien sueña con que algún día alguien rescate la marca y la receta original. Luego apareció Mexicola. El nombre lo decía todo, la cola 100% mexicana. Nació en 1979 como respuesta directa al dominio extranjero. La fórmula era secreta, pero se decía que llevaba piloncillo en lugar de azúcar refinada. La botella lucía la bandera de México y el águila devorando a la serpiente. Era el refresco de quienes creían que el país podía competir con cualquiera. En las escuelas públicas, durante actos cívicos, parecía casi obligatorio tomar Mexicola. Costaba menos que las colas internacionales y se sentía como un acto de identidad. Los comerciales presumían pirámides, mariachis y símbolos prehispánicos. En el Estadio Azteca la vendían en los partidos de la selección y muchos activistas de los 60 y 70 la tomaban por convicción. Circulaba incluso el rumor de que agencias extranjeras habían intentado comprar la fórmula. Para algunos, pedir otra cola era casi un sacrilegio. Al final, resistió hasta 1987, cuando el mercado la aplastó. Fue la última gran cola mexicana en desaparecer. Si alguna vez probaste Mexicola, cuéntalo. ¿Qué recuerdas del sabor? Leer tus recuerdos ayuda a mantener viva esta historia. Y si te gusta este viaje, suscríbete para seguirlo. Red Cola, por su parte, era literalmente roja. No sabía a fresa ni a cereza. Era cola, pero roja, algo imposible de encontrar en otro lado. A los niños nos fascinaba porque te dejaba la lengua pintada durante horas, mientras las mamás sufrían porque manchaba como el vino tinto. Nació en una embotelladora de Toluca que experimentó con colorantes hasta lograr ese tono rubí. En los 80 se vendía sobre todo en el Estado de México. Costaba poco, venía en botella de vidrio rojo brillante y en las ferias se volvía protagonista junto al algodón de azúcar y las manzanas cubiertas. Los chavos la mezclaban con rompope para crear bebidas que parecían sangre, y en las primeras fiestas de Halloween era la invitada perfecta por su color tan intenso. Si alguna vez llevaste Red Cola a una fiesta o la probaste en una feria, deja tu recuerdo aquí. Me encantará leerte. Y quédate, porque todavía faltan refrescos que marcaron una época y quizá también marcaron tu infancia. En muchos pueblos, hasta los diablos de la danza de los viejitos brindaban con Red Cola durante las fiestas patronales. Había quien juraba que tenía poderes afrodisíacos, aunque era puro mito. Los camiones repartidores, pintados en rojo y negro, parecían salidos de una película de terror. Pero en 1989 comenzaron los problemas por los colorantes y, al año siguiente, la marca desapareció. Red Cola se convirtió en un recuerdo que se cuenta casi como leyenda. Porque, al final, cada uno de estos refrescos fue mucho más que una simple bebida.
Formaban parte de nuestra identidad. Estaban en las tardes de fútbol en la calle, en los domingos familiares y en los cumpleaños celebrados en el patio. Cuando se fueron, no solo perdimos marcas, también se fueron pedacitos de la infancia y de ese México que creía en lo suyo, que defendía lo nacional y presumía un sabor propio. Hoy bebemos lo mismo en Tijuana que en Cancún. Todo sabe parecido. Pero hubo una época en la que cada región tenía su refresco, su carácter y su orgullo embotellado. Y eso hacía que el país tuviera otro sabor. ¿Cuál de todos estos refrescos recuerdas con más cariño? ¿Había alguno especial en tu pueblo que no mencionamos? Cuéntalo aquí abajo. Nos encanta leerte. Comparte este video con quien creció en los 80 y dale like si también extrañas esos sabores que ya no volvieron. Y suscríbete, porque todavía tenemos muchas historias de ese México que, simplemente, sabía diferente.